Bien, hola, ¿qué tal chicos? Estamos con un nuevo video más en el canal, continuando con nuestro curso de React. En esta lección vamos a ver lo que son los ciclos de vidas de los componentes, cómo lo manejamos a través de un class component, donde se entiende un poco mejor esto, y vamos a ver los métodos que se ejecutan en cada ciclo de vida de un componente. Bien, entonces aquí les muestro un gráfico de cómo maneja React el tema del ciclo de vida. Y como pueden ver tenemos dos fases, ¿no? Dos fases que se dividen en tres etapas, ¿no? Ahí pueden ver la etapa de montaje, la etapa de actualización y la etapa de desmontaje. La etapa de montaje cuando se va creando el componente y se muestra en la aplicación. La etapa de actualización, cuando cambiamos algún estado o alguna variable de nuestro componente, pues se va a dar, digamos, una actualización, ya sea a través de crear un nuevo prop, a través del método setState o a través de forSupdate, ¿no? Pero se dan cuenta ustedes que tanto en la etapa de montaje como de actualización tenemos el render. El render, como pueden ver, se va a dar una vez montado el componente. Se renderiza y se muestra en nuestra aplicación. Y cada vez que actualizamos algo, también se va a hacer un render. El detalle es que cuando yo quiero cambiar un estado, lo ideal es hacerlo dentro de la etapa de actualización y no dentro del montaje, ni tampoco dentro del render. El render, digamos, se va a dar cuando se ejecute ya sea un cambio en los props o en los estados del componente. Una vez que el componente se renderiza, pues se actualiza lo que conocemos como el DOM, que es la vista que ve el usuario, ¿no? Entonces, tenemos dentro del montaje, de la fase de montaje, tenemos el constructor, se hace el renderizado y luego se hace el montado. Y cuando termina de montarse el componente, se llama el método componentDigMount, ¿no? Este método se llama por sí solo. Nosotros no tenemos que invocarlo. React lo ejecuta por nosotros. ¿Y esto para qué puede servir? Puede servir, por ejemplo, cuando queremos hacer llamadas a APIs, donde queremos traer datos de otro lado, ¿no? O de otras aplicaciones o de una base de datos, ya sea de Firebase o de otros servicios. O incluso de nuestros servicios propios. Si no conocen qué cosa es una API REST, sobre todo les dejo un enlace arriba donde ya tenemos un video que trabajamos hace un tiempo explicando sobre qué cosa es un API. Bien, así que los invito a que revisen ese material. Asimismo, si es la primera vez que estás llegando a nuestro contenido, pues te invito a que te suscribas. Y si es que ya vienes viendo nuestros tutoriales, pues también te invito a que te suscribas si es que aún no estás suscrito. No olvides dejarnos un like para continuar creando más contenido. Bien, una vez que se hace una actualización de un dato dentro del componente, también se va a hacer el render, ¿no? Hay que entender esto bien claro. Y después de hacer el render, se actualiza y todo, se llama al método componentDigUpdate. Entonces, quiero que quede claro entre el uso de componentDigMount y componentDigUpdate. ComponentDigMount, cuando se crea el componente, se monta y se muestra en la aplicación. Digamos que la primera vez y listo, ahí quedó. Entonces se ejecuta componentDigMount. Pero puede haber actualizaciones dentro de un componente. Claro, puedo cambiar los props, puedo cambiar los estados, puedo cambiar o hacer operaciones y todo eso. Y cada vez que hay un cambio se ejecuta componentDigUpdate, ¿no? Cuando desaparezco o sacamos ese componente de nuestra aplicación web, pues se ejecuta el componentWillUnMount, ¿no? Que es, digamos, otro método que se va a dar cuando se desmonta el componente. Bien, esas son las tres fases que se manejan dentro de los componentes en React. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra aplicación que estuvimos trabajando, ¿no? Y vamos a crear, digamos, el ejemplo para tenerlo un poco más claro. Voy a ordenar un poco las ventanas. Ahora sí. Esto lo traemos por acá. He creado un nuevo componente al cual yo le he llamado estados, ¿no? De los ciclos de vida. Y dentro de este componente estado, pues lo que tenemos es un class component, como pueden ver, está heredando de React Component, ¿no? Aquí tenemos las tres fases: montaje, actualización, desmontaje, ¿no? El constructor dentro del montaje, el renderizado y componentDigMount. La actualización tenemos el render, el componentDigUpdate, y en el desmontaje el componentWillUnMount. Bien, vamos a trabajar con estos dos porque vamos a hacer, digamos, tanto un montaje como actualización. Bueno, el desmontaje ya se ve cuando quitamos un componente de una aplicación web, que en este caso o en este ejemplo no lo vamos a ver, pero lo vamos a ir viendo más adelante.
Bien, entonces vamos con el tema del montaje. El montaje, dice, se hace cuando ejecuta el constructor. En este caso ustedes pueden ver que aquí yo no tengo ningún constructor, pero hay que llamar a este componente desde el componente principal. Entonces vamos a irnos a inspeccionar esto. Inspeccionamos, vamos a la consola, voy a limpiar los warnings, subimos un poco esto, ahí. Y nos vamos a app.js. Como pueden ver, no estoy llamando al componente estados, entonces hay que llamarlo desde aquí. Import estados from components, ¿no? Estados. Aquí está. Listo. Tengo estados ahí. Algunos me han estado preguntando sobre el tema de los puntos y coma, me dicen que ya no se utiliza. Miren, yo lo utilizo no porque, digamos, sea parte de la sintaxis de ECMAScript o las últimas versiones de ECMAScript. Lo que pasa es que yo ya me acostumbré a utilizar los puntos y comas cuando trabajo con JavaScript. Ustedes lo pueden utilizar o no lo pueden utilizar si quieren. Miren, yo lo quito y esto va a seguir funcionando. Sino que por un tema de costumbre yo ya siempre pongo los puntos y coma al final, ¿no? Me acostumbré a trabajar de esa forma, ya que también trabajé con Java y siempre ahí se utiliza el punto y coma cada vez que hacemos una instrucción. Entonces llamamos al componente. Entonces al llamar al componente, ¿qué se va a dar? Se va a dar el estado del constructor y por lo tanto se va a montar el componente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, llamamos a estados. Entonces cerramos esto, guardamos y ahí pueden ver que ya el componente se ha creado, pero aquí no se muestra nada. ¿Por qué? Si nos vamos a estado, ¿por qué solo tengo el render? ¿No? Si bien es cierto, cuando yo creo un objeto, en este caso de un class component, se crea una instancia, pero no hemos creado nosotros nuestro constructor. Entonces, para que el estado se muestre, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar al constructor para ir viendo por etapas. Entonces creamos nuestro constructor. No se olviden, el constructor es el primer método que se llama cuando se instancia un objeto en la programación orientada a objeto. No necesariamente en JavaScript, sino en cualquier otro lenguaje. Bien, entonces siempre hay que llamar al padre, porque así funciona React, ¿no? Prods. Y lo mismo, ¿no? El constructor recibe los prods. Bien, grabamos esto. Esto no sé por qué está saliendo, pero bueno, al fin y al cabo no nos está dando un error. Una vez que llamamos al padre o al constructor del padre, vamos a poner aquí un console.log y voy a poner aquí constructor, ¿no? Para que ustedes vean que se está llamando desde el constructor. Grabamos y aquí pueden ver ustedes que dice constructor, ¿no? Entonces se está haciendo al momento de crear o renderizar el componente. Voy a actualizar, ¿no? Ahí pueden ver, se crea este estado, ¿no? Entonces vamos a ver y ahí está, ¿no? Se crea este primer ciclo, ¿no? Se renderiza el componente y al terminar de renderizar, no olviden, tenemos un método que es el component digMove, que se ejecuta cuando el componente, aquí está, se monta en la aplicación, ¿no? Component digMove. Entonces vamos a llamar a este método, pero React lo va a llamar por nosotros, ¿no? Console.log y vamos a poner aquí montado, ¿no? Vamos a ponerle component digMove. Grabo esto y pueden ver que ahora sí, ¿no? Constructor y component digMove, ¿no? Entonces se ejecuta solo. Yo no lo estoy llamando, si se dan cuenta. React lo hace por nosotros. ¿Por qué? Porque forma parte del ciclo de vida de la creación de un componente. Bien, ¿qué más nos dice la teoría? Nos decía de que no puedo, ¿no? Aquí, si ustedes recuerdan, dentro del render yo no puedo, digamos, hacer cambio de los estados, de los pros y esas cosas. ¿Por qué? Porque es una mala práctica y posiblemente me dé un error. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí un estado. Vamos a crear un estado aquí. No se olviden, para crear un estado con this.stay, vamos a decirle que sea igual. Y voy a crear aquí un nombre, ¿no? Un nombre. Y le voy a poner Pedro. ¿Ok? Entonces, si yo quiero cambiar este estado, pues tengo que utilizar el método setState. Si ustedes recuerdan que eso ya vimos anteriormente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dentro del render yo quiero hacer ese cambio, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí, cambiar ese estado. Para eso vamos a poner this.setState. Y le voy a enviar, en este caso, el nombre, ¿no? Nombre, yo quiero que ahora sea por decir mi nombre, ¿no?
Grover. ¿No? Hasta ahí, grabamos esto. Y como pueden ver, la aplicación pues revienta. Pues no. ¿Por qué? Porque no nos permite, ¿no? React no permite cambiar estados dentro del render, ¿no? Es una mala práctica y es más, nos da un error. Bien, entonces, pero sí lo puedo cambiar dentro de un método, ¿no? Entonces grabamos esto y ahí la aplicación nuevamente vuelve a como estaba. Sí podría hacer el cambio aquí, ¿no? this.setState y vamos a hacer el update de nombre que va a ser igual ahora a Grover. Vamos a ver qué sucede, pero para eso tengo que mostrar que se está dando este cambio, ¿no? Entonces aquí dentro de nuestro render vamos a hacer lo siguiente. Aquí sí puedo crear una constante nombre que le voy a decir que sea igual al this.stay.nombre, ¿no? Entonces aquí vamos a crear lo siguiente. Voy a poner un h3 y vamos a mostrar precisamente nombre. Listo. Y ahí pueden ver que se está mostrando el nombre. Y fíjense cómo se siguen creando aquí las llamadas a los métodos. Nosotros no estamos llamando métodos por ninguna parte. Es React el que está trabajando porque forman parte de su ciclo de vida del componente. Bien, pero aquí hicimos un cambio. Al hacer un cambio, se va a ejecutar ¿qué cosa? El component dig_update. Entonces hay que crear ese método. Component, aquí está, dig_update. Y esto también es un método que React lo va a llamar por nosotros, ¿no? Console.log y vamos a llamar a component dig_update. Grabamos, ¿no? Y pueden ver cómo se va ejecutando, ¿no? Constructor, component dig_mode, component dig_update, ¿no? Pero ¿qué tal si yo comento esta línea? Miren, comentamos esta línea. Se ejecuta constructor y component dig_mode. No hay ningún cambio, no hemos cambiado el estado, nada dentro del componente, por lo tanto dig_update no se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al crear el componente, se crea y al crearse se llama al constructor. React renderiza el componente, lo pone en la vista y una vez que lo pone, lo termina de montar, se ejecuta component dig_mode y en component dig_mode encuentra un cambio, ¿no? Vamos a cambiar. Y en este cambio cambiamos el estado de la variable nombre, ¿no? Y por lo tanto, al darse cuenta que ha habido un cambio, ya sea de un proc, de un nombre, de algo, se ejecuta dig_update. Como pueden ver, se ejecuta de forma, digamos, automática. Aquí pueden ver constructor, dig_mode, dig_update. Bien, entonces eso es, digamos, la parte que queríamos explicar, pero también hay el otro método, component willMount, que es esto, willUnMount. Pero como les dije, este es un método que se va a ejecutar cuando el componente ya no existe, pues, ¿no? Ya no forma parte, digamos, de la aplicación. Entonces se sale, ¿no? Entonces en este caso lo vamos a probar luego, ¿no? Component dig_unMode. ¿Listo? Y bien, hasta ahí, digamos, hemos explicado de forma básica para un componente en React.js. Así que chicos, te invito nuevamente a que te suscribas y no olvides compartir nuestro contenido para poder llegar a muchas más personas. Nos vemos hasta la siguiente entrega. Bye.